Y qué alegría tener otra vez a Anita Campio en la Cultura Cura. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, Mariel, muy buenos días a ti, a todos tus radio oyentes desde Playa del Carmen, donde tenemos un sol brillante, maravilloso, con un tonal, con una energía que nos da a todos maravillosa. También ya abrieron las playas, entonces ya tenemos oportunidad de ir a la playa color turquesa, que es algo espectacular. Pues desde ahí, con esta energía de la cultura maya, quiero tener una conversación contigo sobre nuestros temas que continúan de la cultura cura, porque verdaderamente que el conocimiento de la historia, Mariel, nos da una perspectiva muy diferente del momento presente y posiblemente del futuro también. Pero si yo no conozco de dónde vengo, qué fue lo que pasó, no puedo entender por qué me encuentro en el momento presente, Bueno, ¿verdad? es importante aclarar que hace un par de semanas estábamos hablando de la historia de la conquista, del comienzo, estamos hablando de un personaje que es Bartolomé de las Casas y quedamos en que íbamos a hablar del debate, un famoso debate, pero eso lo vamos a dejar para octubre, porque ahora este mes Eh, de septiembre vamos a dedicarle a qué es lo que vamos a hacer. Mira, lo vamos a dedicar porque en los Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana, le llaman. Ese nombre nos da a entender que estamos celebrando todas aquellas personas, todas sus raíces, todas sus culturas que hablan español. Quiere decir que fueron conquistadas por los españoles hace cerca de 500 años. Entonces, para conmemorar, para honrar y también para conocer la historia de los países que están celebrando su independencia en el mes de septiembre, vamos a comenzar a hacer una relación muy somera de algunos aspectos para las personas que siempre nos escuchan hablando sobre México, por ejemplo, porque ese ha sido mi estudio en particular. Pero me parece muy importante que ahora en esta columna de la cultura cura que integremos también a los otros países de Centroamérica y posiblemente de Sudamérica pronto, ¿no te parece? Sí, Porque y hay estas muchas. divisiones, también estaba pensando mucho en estas divisiones políticas, qué es México, qué es Estados Unidos, qué es Guatemala, qué es... Estos son inventos de hace 100, 200 años. Antes no, era otra la No, división, ¿no? ¿O cómo era? no había esa frontera y precisamente hoy vamos a hablar un poquito sobre algo que sucedió en Guatemala. Para todas las personas que nos escuchan, ojalá que hubiera algunas personas de Guatemala que nos escucharan. Este nombre de Guatemala es la traducción de la palabra Cuauhtemalan y esto significa lugar de muchos árboles. Este idioma es el idioma náhuatl porque los náhuatls de México llegaron hasta esos lugares de Guatemala. Entonces, tenemos una hermandad muy grande entre todos los países de Centroamérica, Sudamérica y México, y también con todas las personas originales del norte de América. Entonces, para comenzar, tenemos que decir algo sumamente importante, que la sociedad de Guatemala es multiétnica, pluricultural y multilingüe y conviven ahí pueblos indígenas. Estamos hablando de cuál es la raíz antes de hablar de su independencia. Los primeros fueron los mayas, después los xinca, después los garifuna y luego los ladinos. Imagínate, la cultura maya floreció en Petén hace 5.000 años, hace 5.000 años. Este pueblo maya tiene cerca de 20 diferentes idiomas hasta este momento. En 1996 se hizo un acuerdo de paz entre todas las tribus, entre todas las etnias, y se reconocieron 25 idiomas, imagínate, 25 etnias. Pero de estas, 4 culturas son las que cohabitan como nación. Y estas son la cultura maya, la cultura ladina, la cultura xinca y la garifuna. Entonces, cuando decimos Guatemala, no estamos hablando una cultura, estamos hablando de muchísimas culturas que vivían ya hace 5.000 años ahí, De pero varios la cultura continentes maya también. es la más antigua. Entonces, y los mayas se ubicaron en lo que es el Petén, que es la parte más norte de Guatemala.
Rápidamente el término ladino se utiliza para los mestizos. Entonces ahora pues hay un porcentaje también de mestizos que son de padres españoles y de madres mayas. Nada más para recordar que el principio de esto fue la necesidad de que los españoles necesitaban también mujeres y empezaron a tener hijos con las mujeres nativas del lugar. También ladino Ahora, se usa, también la expresión ladino se usa para hablar del idioma hebreo mezclado con español, el judío hispano, también se utiliza mucho esa expresión ladino. Por también, eso, también, así es, así es. Ahora, hay algo muy importante que es el origen étnico de los garifunas. Los garifunas es una nación de esclavos africanos, fíjate bien, que en 1635 dos barcos españoles naufragaron y aprovecharon miles de esclavos para escaparse y huyeron a una isla de San Vicente. Pueden ustedes buscar esa isla en las Antillas y ahí se salvaron. Y ya esto fue en 1600 y pico, ya para el año 1800 se fueron yendo hacia Belice, luego se fueron a Guatemala, a Honduras y Nicaragua. En este momento hay 100,000 garifunas en Belice, unos poquitos, un 1% en Guatemala y 6% en Honduras y también en Nicaragua. Entonces, estos pueblos ya llegaron a Guatemala cuando ya estaban los españoles en la colonia, ya habían hecho una colonia de estas tierras de Guatemala. Sin embargo, agarraron el idioma y ahora hablan igneri, inglés y español, multilingüísticos. Fíjate qué cosa tan maravillosa. y hay una Luego, los últimos. comunidad, comunidad garífuna también en Nueva York, en el área del Bronx, y también tienen celebraciones. Bueno, pues ojalá que nos contacten y que se den cuenta que estamos muy interesados en sus raíces, en su cultura. Es muy importante que honremos todas las culturas ancestrales, las raíces de todas nuestras culturas, ahora que hemos emigrado a otros lugares. Vamos a hablar un poquito sobre los Xincas, muy importante porque ellos habitaron en la costa del Pacífico y este grupo los tomaron los españoles inmediatamente y los redujeron a la esclavitud. Y los obligaron a participar en la guerra para los españoles poder dominar toda el área de la República de El Salvador. Muy, muy interesante. Su idioma es el Xinca y esta lengua está aislada porque no se le puede clasificar y tiene relación con el Lenca, que es lo que hablan algunos indígenas de Honduras y El Salvador, pero que ya está en proceso de extinción. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que algo muy importante me parece, tú sabes que hemos estado hablando sobre los ciclos, Mariel, cómo todo se da cíclico. Y hemos tenido ya una prueba de esto con la pandemia, todavía la seguimos teniendo. Sin embargo, dijimos ya que hace 500 años había una epidemia en lo que es la Ciudad de México ahora. Sin embargo, estudiando los países de Centroamérica nos damos cuenta de que mientras ya estaban conquistando, invadiendo lo que es la Ciudad de México, Cortés empezó a darse cuenta que sí, que este continente era muy grande y que necesitaba mandar soldados a ver qué más había para abajo, para el sur. Entonces manda a uno de sus soldados y ¿qué crees? Que empiezan a infectar a Centroamérica, a Guatemala, con viruela, con sarampión y con la gripe, con la peste pulmonar. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Si nosotros con un pequeño virus de una cosa estamos que ya no aguantamos, entonces fue una muerte tremenda. Además, Hay la tifus. millones de personas en toda América, en todo el continente. Exactamente. Dicen que Esto fue, el y, 90% de la población. y esto fue antes de que llegaran los invasores a invadir. Únicamente estaban así como de scout, ¿verdad? Como yendo a ver qué hay aquí y ya, llegaban a infectar. Entonces,
el contacto realmente fue por primera vez en 1525, pero también la raza tan fuerte de ahí, maya y todos los demás, no se dejaban. ¿Cómo crees que pasaron hasta 1697, casi 1700, para que fuera el último reino que era invadido por los españoles? Entonces, hasta entonces pudieron aguantarse. A partir de ese momento, pues ya comenzó la colonia. Entonces, la colonia, pues digamos que comenzó desde 1525 a 1821, a lo que ahora se le conoce como Centroamérica. Pero ¿cómo crees que cuando llegaron los españoles a Guatemala se dieron cuenta que estaba Honduras, que estaba El Salvador, que estaba Nicaragua? Y entonces dijeron, no, 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 pues en vez de ponerlos como diferentes lugarcitos, vamos a juntarlos todos y a llamarlos la Capitanía General de Guatemala. Pero eso incluía a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica y Nicaragua. Ya Entonces no era, antes, pero estaban esos países que estás mencionando antes de que los españoles los juntaran de esa manera, no existían como países. O no sea, ¿quién existían se los... como países. Fue la primera vez que se les mezcló a todos y entonces se les llamó no Centroamérica, sino Capitanía General de Guatemala. Eso es muy interesante, ¿no te parece? Entonces, mientras estaban haciendo todo esto y colonizando los españoles, ¿qué crees? Que llegan los franceses con Napoleón y que se meten en España y que le dicen al rey, tú te me vas de aquí. Cuando los países de la América nos dimos cuenta que no había un rey español, dijeron, pues esta es la mía, necesitamos separarnos de España porque nos están realmente explotando y no estamos de acuerdo con eso. Y más que nada, los que no estaban de acuerdo eran los criollos, porque ellos querían la parte de poder, de parte de administración de cada país. Entonces empezaron a organizar. Entonces hubo un movimiento ya en Nicaragua, todos los países empezaron a movilizar para ver de qué manera podían quitarse. Resulta que te puedes imaginar que con tantas etnias, con tantos idiomas diferentes, con tanta desorganización, con tanta esclavitud de parte de los hacendados españoles, pues la gente común y corriente no, ya había perdido la capacidad de reunirse, de consenso, de organización. Entonces fue un movimiento muy fuerte en el que los criollos de cada uno de los países que ahora llamamos Centroamérica, unos decían que sí, otros que no, que querían seguir juntos, otros que querían la independencia. En fin, tomó las riendas Guatemala y dijo, no, todos juntos nos vamos a ir a la independencia. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que todos los países tuvieron la independencia el mismo día? Porque se celebra el mismo día, ¿no? Yo me preguntaba eso y yo creo que muchas personas se lo preguntan. Entonces, cuando uno estudia eso, se da cuenta. ¿Por qué? Porque se impuso más que nada por los que estaban más abusados ahí, que eran los de Guatemala, más organizados los criollos, y les dijeron a todos, no, aunque los demás dijeron, oye, no, espérate, no sé ni lo que está pasando, no, todos nos vamos a la independencia, el mismo día, 15 de septiembre de 1821. Entonces, Bueno, pero eso era también una capitanía, entonces la capitanía se independizó, que era todo ese... sí, exactamente, era la capitanía, pero no todos estaban de acuerdo, porque no sabían ni qué significaba independizarse ya de los europeos. Entonces, sí lograron su independencia, pero en ese momento México también estaba independizándose y ya había surgido los primeros movimientos desde 1810 y por fin en 1821 resulta que un hombre, Agustín de Iturbide, fue el que logró ya plasmar, materializar toda la independencia, porque fueron muchos movimientos anteriores. Y se le ocurre abrir un imperio, convertirse en emperador, lo que menos estaba esperando No todo el tenía otro, mundo. no pensó en otro modelo. No pensaba en otro modelo, estaba muy europeo. Y entonces, 2 años después, se le acabó
el deseo ese y salió y se tuvo que ir a Europa. Pero mientras tanto, su caída hizo que la federación, que antes era capitanía, que entonces después se llamaron ellos mismos Federación Centroamericana ya, y entonces dijeron, ay no, pues no nos vamos a quedar solitos, vamos a unirnos con Agustín Iturbide, vámonos a México para que nos ayudemos todos juntos, ¿no? Ese sentido tan hermoso que tenemos todos, que hemos tenido desde hace mucho tiempo, María, de ser una nación, de ser un continente, ¿no? Entonces dijeron, sí, nos unimos a Agustín. Y entonces se unieron. Y después de un tiempecito, después de 2 o 3 años, dijeron, no, 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 siempre no, siempre no. Entonces, el único que sí se quedó en México fue Chiapas, porque también estaban incluyendo a Chiapas para hacer Centroamérica, y Chiapas dijo, no, yo me quedo en México. Entonces ya se aclaró todo, y desde entonces ya la moderna República de Guatemala sí se fundó el 21 de marzo de 1847 y alcanzó su independencia el 15 de septiembre de 1821. Pero imagínate todos los movimientos que tuvieron que suceder para que se lograra todo esto. ¿Cómo celebran ellos su independencia? Muy similar a cómo se celebra en México, y no sé en Argentina si ustedes lo celebran de la misma manera, pero se hacen desfiles, se hace unas cosas muy bonitas en el centro, en el Zócalo, se iza la bandera. Entonces son momentos de mucho regocijo y también de mucha comedera. O sea, se ponen puestos con mucha comida guatemalteca, y lo que quiero mencionar aquí, muy importante, porque la comida es muy importante para todos nosotros, es que tienen unas enchiladas maravillosas, maravillosas, donde se le pone lechuguita y luego le ponen un poquito de carnita. Es una tostada, ¿no? Es una tostada. Es una tostada. Y luego lo que le da el color son los betabeles, entonces se ve así rojo, 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 y luego encima le ponen un huevito blanquito, entonces es una belleza. Pero te voy a decir, a mí lo que me encanta comer de Guatemala son los paches. ¿Tú conoces los paches? ¿Qué son Los paches son unos tamalitos de papa. En vez de hacerlos de maíz, los hacen de papa. Y yo viviendo en California, una amiga guatemalteca me hizo paches. Uy, yo me enamoré de los paches. Entonces me imagino que en ese momento de la independencia, también todos aquellos que están celebrando, pues pasan a comer todas estas delicias y a celebrar. Naturalmente que ya nos damos cuenta que después de que un país se independiza, tienen que pasar varios años para que se asiente y para que se organice de nuevo el punto de vista de los ciudadanos, de los gobernantes. Y me parece muy interesante que también ha habido un despertar en Guatemala de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra cultura. Y imagínate con tantas culturas y para respetarse mutuamente. Es un experimento, igual que en Estados Unidos, con tantas culturas, con tantas personas de tantos países. Qué cosa tan hermosa que todos estamos viviendo un ciclo similar. Primero, qué cosa tan fuerte que el ciclo que vemos que se repite de epidemias. Sufrió estas epidemias la gente sin ni siquiera haber sido invadidos. No sabían ni por qué llegaban estas epidemias. Entonces podemos tener un poquito más de compasión en este momento, porque estamos nosotros también pasando nuestra epidemia con todos los dolores de las personas que fallecen, pero en aquella época pues no había ningún punto de referencia. Ahora sí tenemos puntos de referencia, vacunas, etcétera. Entonces, qué hermoso que nos unamos también para conocer nuestras culturas, para honrarlas, para celebrar nuestra independencia, y también para hacer mucho comentario, mucho debate, mucha conversación. Todos nosotros necesitamos conversar mucho para tener muy en claro la riqueza de cada uno de nuestros países, la riqueza de nuestras culturas, para recobrar la sabiduría de nuestros antepasados mayas en Guatemala y de todos los antepasados xincas, de los antepasados garifunas
Y qué hermoso que allí en Nueva York hay personas de todas estas etnias. Y qué bonito que pudiéramos hacer mesas redondas, que podamos hablar, que podamos conocer más para poder dar el paso hacia adelante que estamos dando de una mejor manera de vivir, con mayor respeto, con mayor amor y con mayor igualdad, con mayor justicia. Pero tendrá que venir de nosotros, Mariel, de nuestro corazón, de nuestro amor por nuestras raíces, por nuestra cultura. Por eso es que lo estoy trayendo aquí a nuestro programa, que siempre hablamos de nuestros antepasados, que es tan importante. Y yo conozco muchas personas guatemaltecas que ahora sí dicen, pero bueno, estoy en la amnesia histórica, no sé nada de mi país, y porque tampoco no se han escrito muchos libros, porque hay mucho movimiento, hay mucha controversia porque no se sabe exactamente qué ha pasado. Sabes que este artículo publicó en julio del 2018 en la revista La Voz Máximo Martínez sobre los Garinagu, miembros de la comunidad. Y Garinagu es el plural de Garifuna. Están en los Estados Unidos, en Nueva York, hay una población bastante grande y es algo único. En 2001 la UNESCO proclamó el idioma, danza y música Garinagu como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Los Garinagu conservan sus raíces africanas y herencia indígena consideradas únicas en las Américas. Y bueno, así que hay más, si les interesa, en la revista La Voz, en julio del 2018 pueden ir al archivo y encontrar este artículo bien interesante de un hondureño de descendencia garinagu que escribió para La Voz, Máximo Martínez, y le agradecemos por darnos esa sapiencia. A mí me interesa mucho el origen de la palabra Guatemala. ¿Tenés algo para decirnos? Bueno, es de origen náhuatl, porque naturalmente que muchos de los nahuas también llegaron allí a Guatemala con los mayas y se siguieron hasta Nicaragua, porque la palabra Nicaragua quiere decir el último lugar donde se habla náhuatl. Oh. Nicaragua. Sí, entonces, como ahora el inglés, que todo el mundo quiere aprender inglés, porque es el idioma franco, que todo el mundo habla, y se hacen negocios y todo, lo mismo en aquella época con el náhuatl, era el idioma franco porque había mucho comercio, había mucho movimiento, entonces todos sabían algo. Entonces, de alguna manera, siempre México y Guatemala hemos estado unidos de muchas maneras. Pero ahora, pues lo podemos hacer todavía muchísimo más y con mayor conocimiento, porque pues ya necesitamos tener más información. Y qué hermoso que tú ya desde el 2018, ya tú estás hablando en la revista, tú siempre estás como 5 pasos adelante de todo, entonces qué bonito que estés haciendo, y que ahora en estas festividades del mes de septiembre, aquí en los Estados Unidos, el mes de la herencia hispana, pues que también nos vayamos a la herencia de nuestras culturas, de nuestra raíz cultural, para ver qué fue lo que pasó, porque es que ahora hablamos castellano, ¿qué hablábamos antes? En ¿Cómo náhuatl, vivíamos? Cuautlemalian, en náhuatl, muchos árboles. Y mucha gente dice Ajá. que por eso le llaman el país de la eterna primavera. Todavía me queda conocer Guatemala. Invítenme, voy para allá. Un lugar hermosísimo, hermosísimo, y con el Tikal. Tiene una zona arqueológica que se llama el Tikal, pero tiene muchísimas de los mayas. Entonces hay un contacto muy fuerte entre las raíces de Mesoamérica con todas las raíces de lo que ahora llamamos Centroamérica y Sudamérica, porque los incas también estaban en contacto con los náhuatl, con el anáhuatl. Entonces, qué bonito que veamos que hemos estado en contacto desde hace 5.000, 8.000 años. Los mayas estaban ahí desde hace 5.000 años. Y ya ves que nuestra historia que estudiamos es de 8.000 años antes de la llegada de la invasión. Muy bien. Así que yo me siento muy feliz de poder estar celebrando en este mes de septiembre a todas esas personas que ahora hablamos español y que estamos también estudiando para sanarnos, para encontrar mayores respuestas para nuestros siguientes pasos de quiénes éramos antes, porque todo eso está en nuestro corazón, Vamos en a seguir nuestro, investigando.
Y Ale- la próxima vez, Anita, hoy hablamos de Guatemala, seguimos investigando países, o lo que hoy son países. ¿Qué es lo que nos toca la próxima? vamos a estar hablando sobre México. Ah, muy bien, fantástico. Y Ahí me luego, anoto. porque, sí, porque también se va a dar toda una serie de estos estudios en la biblioteca de Poughkeepsie, como tú sabes. Entonces, ya para ser más específicos, podríamos hacerlo también en la radio y también que las personas puedan participar en la biblioteca de Poughkeepsie a partir de la segunda semana de septiembre. Excelente, pues vamos adelantando con todo esto. Muchísimas gracias, Anita. Hasta pronto. Tlazo Camati, Tlazo Camati.